para continuar hablando de las presiones laborales en esta renegociación, nos acompaña en el estudio Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa y colaborador del Financiero. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás, Susana? Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, vemos que las reglas del mercado laboral seguirán en las mesas negociadoras el día de hoy y pues no se llega a ningún acuerdo. Por un lado, Estados Unidos y Canadá pues dicen que México debe de subir los salarios para pues que su mano de obra sea más competitiva, pero en México pues es un tema que dicen debe discutirse internamente. Pues sí, sin lugar a dudas, la ventaja que tiene México con respecto en América del Norte pues es que tenemos salarios más bajos, por eso la ventaja de poner las fábricas en México, aprovechar el salario bajo con buena capacidad de producción y producir y exportar de regreso a Estados Unidos. Desafortunadamente, en México pues los salarios tienen que ir de acuerdo a la productividad. Si no, vamos a tener un problema inflacionario, que de hecho ahorita estamos teniendo bastantes problemas inflacionarios y ya había una discusión del salario mínimo, de incrementar el salario mínimo. Entonces, el tema es de que se pudiera juntar las dos, ¿no? El tema también es de que la productividad en México ha estado cayendo desde el año pasado y la productividad tiene que ver con la caída en la inversión privada. Entonces, si no hay inversión, pues es muy difícil que haya aumentos en la productividad. Y lo que estamos viendo es de que mientras no se resuelva cómo va a quedar el Tratado de Libre Comercio, o sea, estamos como atrapados en un círculo, entonces no se va a detonar la inversión privada, la inversión pública también por la restricción de gasto que tiene el gobierno, pues también está parada. Entonces, hasta que no pasemos las elecciones y no se resuelva NAFTA, pues va a ser muy difícil que se detone la inversión, podríamos tener mejor productividad y aumentar los salarios reales sin que le pegue a la inflación. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? Porque el tema de los salarios pues ya viene desde mucho antes que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero siempre pues de cierta manera este freno había sido un poco la inflación, ¿no? Sí, claro, o sea, más bien es la productividad. O sea, tú no le puedes pagar más en términos reales a un trabajador si no te da más trabajo por el mismo salario, ¿no? Entonces, si me da 10 productos, necesito que me dé 12 para que le pueda aumentar el salario 20%, ¿no? O sea, tiene que ir así. Si no, pues si le subo el salario, pues lo único que va a hacer es un costo adicional al empresario, entonces es inflacionario porque le va a tratar de subir sus costos para compensar, como lo hemos visto, ¿no? Ahorita subió la gasolina, es un costo más en las empresas, los costos de la energía, y pues tienen que subir los precios, y ahí va, y el salario pues es otro precio también. Y entonces los aumentos salariales no los veríamos hasta después de la renegociación, hasta después de las elecciones, donde dices que haya mayor inversión, mayor productividad, y esto detonaría una alza salarial, pero pues esto también son presiones dentro de la renegociación. Exactamente, ¿no? El tema es de que a lo mejor los vamos a ver antes, pero va a ser una presión para la inflación. Claro. O sea, obviamente si no vienen acompañados de aumentos de productividad, entonces van a seguir presionando la inflación. Y lo que nos da temor para la inflación es de que pues, los salarios nominales ya están subiendo arriba de 5%. Los de junio subieron 5.5, los de julio 5.8. Este viernes se van a dar a conocer los salarios del mes pasado de agosto. Y el tema es de que pues, si se quedan altos y también la inflación que se está quedando alta, pues ya entra a ser una carrera porque los salarios suben en base a la inflación y luego la inflación no baja porque no está mejorando la productividad y ahí te quedas atorado y eso es lo que nos preocupa también, que va a ser más difícil que baje la inflación en este contexto, ¿no? Precisamente este jueves se da a conocer el reporte de inflación. Tú escribiste algo muy interesante. ¿Qué podemos esperar? Cuéntanos. Pues fíjate, lo que nos preocupa de la inflación, va a salir el reporte, nosotros estamos esperando 0.15, ya es igual que lo que está esperando el consenso del mercado, pero lo que nos preocupa es que la inflación 12 meses ya va a llegar a 6.8, a 6.77, ¿no? Para la segunda quincena y para todo el mes en 6.7. Si te acuerdas, hace 2 meses estábamos diciendo que el pico de la inflación era 6.3, ya habíamos llegado y ya iba a empezar a bajar. El mismo Banco de México la semana pasada que publicó su informe de inflación hizo lo mismo, ¿no? Decía que el pico iba a ser en el segundo trimestre, ahora dice que va a ser en el tercer trimestre, entonces cada vez lo sube más y dice que la inflación va a cerrar abajo de 6% a fin de año. Entonces, su argumento para no seguir subiendo las tasas a la par de la inflación es, bueno, ¿para qué las subo si después la inflación va a bajar? Pero ya nos tenemos que empezar a cuestionar, bueno, ¿qué pasa si la inflación no baja? ¿O qué tiene que pasar para que realmente la inflación baje del 6.80 que vamos a llegar a 6%? Entonces, lo que vimos es donde hay un consenso ya de todos los analistas, es en la inflación subyacente.
Ahorita acaba de salir la última encuesta de Banco de México y pone a los analistas privados esperando que la inflación sea 5% a fin de año. La inflación en agosto nosotros pensamos que va a ser 5%. Entonces la inflación no va a bajar, la inflación subyacente. Entonces las bajas de la inflación tendrían que venir de la inflación no subyacente. Entonces los renglones principales que hay en la inflación no subyacente son los precios de la energía y los precios de las frutas y verduras. Que hace unos momentos platicábamos que sus precios han tenido un comportamiento atípico, ¿no? Sí. Primero, para la energía, o sea, ¿podemos esperar que la energía baje? No. Ahorita acabamos de ver a Harvey. Harvey subió las referencias internacionales de la gasolina y del gas natural, que son referencias en México. Pues nada más para darte un ejemplo, del 25 de agosto a la fecha, la referencia internacional de la gasolina subió $1.34. En México nada más subió 15 centavos. Obviamente va a aumentar el subsidio. Pero pues, el gobierno, para bajar los precios de la gasolina, para primero pensar en bajarlos, pues tendría que recuperar su subsidio, ¿no? Entonces, no podemos esperar bajas por ahí. Tendríamos que apostarle a frutas y verduras. Entonces, el problema aquí de las frutas y verduras es de que han tenido un comportamiento atípico este año. Por ejemplo, en lo que va de este año, frutas y verduras, nada más de enero a agosto, han subido 16%. Y en el promedio de los últimos 5 años, de diciembre a agosto, han caído 3.2%. Entonces, realmente hay un cambio climático, ha habido sequías, o sea, se retrasaron las lluvias, ha habido muchos problemas que han puesto para arriba los precios de frutas y verduras. Y tradicionalmente, de agosto en adelante, los precios suben, ¿no? Entonces, aquí está el riesgo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que van a subir que los precios de frutas y verduras de aquí en adelante, o sea, de aquí a fin de año, se van a comportar como siempre, que suben de precio, o van a compensar lo más que subieron a principio de año? Entonces, realmente, para que la inflación baje a 6, le estamos apostando a que baje el precio del jitomate, ¿no? Está complicado. Lo veo complicado, porque si en otros años, pues esa no es la tendencia, pues lo veo complicado, ¿no? Exactamente. Igual lo que ya pasó, pues ya fue porque el clima no fue favorable y no necesariamente se va a compensar de aquí a fin de año. Entonces, si no baja la inflación, entonces nos vamos a quedar con una inflación anual más alta. De hecho, la última encuesta de Banxico ya subieron la inflación de 6% a 6.25%. Es muy probable que en Finamex pues, hagamos algo parecido. Queremos esperar a que salga este reporte para ver cómo está. Pero sí, bajó el jitomate y subió la cebolla. El aguacate no baja. Acabo de verlo aquí, lo acabas de poner, que sigue en 90 pesos. Y si no baja, pues también tenemos que cuestionar si Banxico hizo bien en no subir las tasas apostándole a que la inflación va a bajar, porque si no baja, pues ya te quedaste. Entonces no vamos a llegar al pico de inflación en este reporte que pues se ve muy difícil, muy difícil, pero ya 6.80 ya está muy alto, ¿no? Entonces eso va a hacer que los negociadores salariales exijan un salario más alto. Están las presiones de NAFTA para subir, seguramente eso se va a meter en las negociaciones del salario mínimo, ¿no? A lo mejor esa es una parte de la negociación. Bueno, subo el salario mínimo, que de todas maneras ya sí va a subir, y entonces ahí te quedas, ¿no? Entonces un círculo vicioso. Sí se ve que la inflación está teniendo problemas y Banxico pues, está con una apuesta muy riesgosa porque está basado en que baje el jitomate. No estimaba esto Banxico, digamos. Pues no estimábamos esto, no estimábamos lo de Harvey, que presionaba los precios de la gasolina, de los combustibles. Y entonces las dos están actuando en contra y han hecho que el pico sea más alto y posiblemente no sea este mes, ¿no? Bien, pues habrá que ver este reporte del jueves y seguirlo monitoreando y, por supuesto, pues las próximas previsiones y las medidas que se tomen por parte de Banco de México en política monetaria, y lo estaremos platicando contigo. Muchas gracias, Guillermo Bumbrad, director de estrategias de mercado de Finamex. Muy buenas tardes. Gracias.